Dios me los bendiga en este miércoles por la tarde, noche, ¿verdad? Ya se está oscureciendo muy temprano y se me hace un poco extraño. Ya no sé cómo saludar a la gente a veces, ¿verdad? Pero Dios me los bendiga. Espero que se encuentren bien en sus hogares después de un día de labor, que descansen y puedan disfrutar con sus familias. Solamente quería el día de hoy introducirlos a un pensamiento pequeño, ¿verdad?, sobre la iglesia. Pero sin embargo, ¿verdad?, continuamos orando por cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Solamente cabe recordar, ¿verdad?, que hoy es el cumpleaños de nuestro hermano Said. Y pues creo que cumple 15 años, ¿verdad? ¿Se imaginan volver a tener 15 años? ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, verdad? Entonces vamos a felicitarlo y desearle una bendición sobre su vida de él el día de hoy. Y al finalizar vamos a hacer una oración. Bueno, vamos a hacer el pequeño pensamiento, ¿verdad? Lo que se me vino a mente precisamente el día de ayer, cuando estaba pensando en qué tipo de clase les iba a dar, como no estamos teniendo la clase de discipulado, ¿verdad?, este miércoles. Es como respecto al mismo pensamiento sobre la iglesia. Y una de las cosas que a mí me maravilla es cómo la gente recibe el mensaje de Dios, el mensaje que Jesús es el Señor y Salvador de nosotros, y cómo ellos lo adoptan tan rápidamente, ¿verdad? A pesar de todas las cosas que están sucediendo a su alrededor, todas las cosas malas que están pasando a su alrededor. Hay una de estas iglesias, es la iglesia de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad que se ubicaba al norte de Grecia. Ahorita se encuentra un poquito al oeste de Bulgaria, entre Romania también. Entonces está esta ciudad que servía como un puerto, pero también era uno de los lugares más frecuentados por el Imperio Romano, porque estaba en camino a varias otras ciudades. Entonces la ciudad se le llamó Tesalónica porque Tesalónica era la hermana de César en ese tiempo. Entonces es un lugar donde se propagaba mucho el paganismo, ¿verdad? Se adoraban a diferentes tipos de dioses. Había mucho negocio, mucho mercado, pero también se respetaba mucho al Imperio Romano. Y entonces, a través de una visión, Pablo y Silas hacen un camino, se desvían de su camino y llegan a esta ciudad que se llama Tesalónica, ¿verdad? Y esto se encuentra en Hechos capítulo 17 y dice la historia así. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, quien yo os he anunciado, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turbia y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los había recibido y todos ellos actuaban contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Y esto es todo lo que nos dice el libro de Hechos sobre la iglesia, cómo empezó en Tesalónica. Empezó de una manera turbulenta, ¿verdad? Dice que Pablo y Silas empezaron a
predicar a Cristo en las sinagogas, que era como el lugar donde se sentaba la gente a escuchar el mensaje de parte de Dios en el día de reposo, o sea, un sábado. Y entonces ellos lograron persuadir a ciertas personas, pero a otras personas, el pueblo judío, se empezó a enojar contra ellos. Y dice que se armó un escándalo grandísimo y fueron metidos a la cárcel. Okay. ¿Qué es lo que resalta para mí sobre cómo empezó esta iglesia? Empezó en medio de caos, empezó en medio de problemas. Y cualquiera pensaría que estas personas que han escuchado el Evangelio se podrían decir que están un poco débiles, no son muy maduros, no conocen todas las escrituras. Se puede decir también de que pues a la misma vez, ¿verdad?, están yendo contra la autoridad del César, están yendo contra la tradición de la iglesia como ellos la conocían, y por eso ya no dejó de existir esa iglesia. Podríamos encontrar muchas cosas para excusar el hecho de que la iglesia nunca floreciera en este lugar. Pero sin embargo, después descubrimos, ¿verdad?, que Pablo le escribe a una iglesia en Tesalónica y le escribe 2 cartas diferentes. Y esa es la carta de Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Y empezando en el capítulo 1, Pablo empieza a decirle a esta iglesia que son una iglesia fuerte, que desde que ellos empezaron a creer, ellos empezaron a dar voz a todo su alrededor diciendo que era su vida, era testimonio de la verdad de Dios. ¿Por qué traigo este tema ahora en miércoles? Bueno, porque la iglesia en habla español aquí en South Walker empezó en medio de mucha turbulencia. Hemos tenido un año un poco pesado, ha sido difícil levantarnos, ¿verdad?, como comunidad, pasando diferentes problemas, ¿verdad?, el no podernos acercar como lo quisiéramos hacer, abrazarnos, darnos la mano, ¿verdad? Son cosas pequeñitas, pero que ahorita, ¿verdad?, son grandes para nosotros. Entonces, la iglesia aquí en South Walker empezó por medio de mucha turbulencia. La pregunta es, ¿qué van a decir de la iglesia 10 años después? Se dirá, pues es que la iglesia de habla español empezó en un año muy malo y por eso dejó de existir. O por eso dejó la gente de ir a reunirse con los demás santos para adorar a Dios, porque están en medio de muchos problemas cuando inició la iglesia. O 10 años más adelante dirán, a pesar de todos los problemas que encontraron en el año 2020, la iglesia de South Walker permaneció fiel. Porque si miran la realidad, cuando Dios nos llame a su presencia, Él no nos va a preguntar, ¿verdad?, sobre cuántos bienes acumulamos en la tierra. Él no nos va a preguntar sobre si fuimos buenos con toda nuestra familia o no. No nos va a preguntar cuántas veces fuiste a la adoración de la iglesia. Lo que le importa a Dios es, fuiste fiel. Y la fidelidad es algo que tiene mucha profundidad, mucho significado, que ahorita no vamos a desglosar, ¿verdad? Pero a final de cuentas, Dios va a preguntar, ¿has sido fiel? Y parte de esa fidelidad tiene que ver con ser parte del cuerpo de Dios y fortalecernos unos a otros. Que a pesar de todos estos problemas, a pesar de tener un distanciamiento, continuemos buscando maneras de enlazarnos, darnos la mano, orar unos por otros en los problemas, en las dificultades, porque
así como yo tengo necesidades espirituales, ustedes las tienen, y juntos podemos traer esas necesidades delante de Dios y continuar siendo fuertes, ¿verdad? Propagando el Evangelio por medio de nuestras acciones. Porque solamente con la unidad que nosotros lleguemos a tener, la gente va a verificar que de veras nosotros estamos adorando a Dios de la manera correcta. Y por eso traía este pensamiento. La carta de Tesalonicenses es una carta muy bonita, pero el día de ayer, ¿verdad? Poniéndome a pensar en esto, empecé a buscar, ¿verdad?, sobre los orígenes de la iglesia y cómo se relaciona con nosotros ahora en día. La turbulencia no es algo que nos debe de dar miedo a no continuar adelante, sino al contrario, debe de fortalecernos hacia buscar significado más fuerte en las Escrituras y dentro de una comunidad cristiana. Bueno, vamos a hacer una oración y espero, ¿verdad?, que este pensamiento, ¿verdad?, les anime a que le sigan echando ganas en sus vidas espirituales y que el trabajo que Dios ya está haciendo en sus vidas continúe dando frutos en sus hogares, en sus trabajos y alrededor de todos ustedes. Vamos a hacer una oración. Mi Señor y amado Señor Padre Celestial, que estás en los cielos y en nuestros corazones, te quiero dar las gracias por el día hermoso que nos has dado. Te quiero dar gracias porque a pesar de la enfermedad, Señor, que amenaza a nuestras familias, muchos de nosotros hemos podido salir adelante y no ha pasado, Señor, a fatalidades. Te pido que continúes favoreciéndonos de esta manera, Señor, para que podamos continuar creciendo espiritualmente unos con otros. Te agradezco la vida de Said, Señor, que le has dado un año más de vida, que este joven, Señor, mire que puede lograr grandes cosas en ti, Señor, según tus propósitos. Gracias por todo el trabajo que has hecho en él y en su familia. Y te pido, Señor, que podamos gozar de su presencia por muchos años más. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pido por todas nuestras necesidades aquí en esta comunidad y que nos des, Señor, la sabiduría para poder solucionar algunos problemas. Es en el nombre de Jesús que damos gracias y pedimos esto, Señor. Amén. Que pasen buenas noches.